continuando con la temática de los nuevos registros o nuevas obligaciones de reporte y de registro, viene aparejado al registro único de beneficiarios el sistema de identificación de entidades sin personería jurídica. Este mecanismo surge en un entorno donde las diferentes legislaciones o la legislación de diferentes países contempla figuras que nos permiten hacer negocios, acumular patrimonios, adquirir propiedades y obtener ganancias, rentas, sin que necesariamente se constituyan personas jurídicas como tal o sociedades. Tal es el caso de la legislación colombiana, donde tenemos fiducias para administración, para garantía, fiducias de custodia. También tenemos contratos de colaboración empresarial. Dentro de este grupo podemos ubicar, por ejemplo, los consorcios, uniones temporales o cualquier otro contrato, en la medida que en Colombia tenemos libertad de asociación y libertad contractual. Hago una salvedad respecto a los consorcios y uniones temporales, que no tendrían que inscribirse en este registro en la medida en que ya están obligados a inscribirse en el registro único tributario. Sin embargo, si fuera el caso de un consorcio o una unión temporal que por su carácter estrictamente privado y no dirigido a contratar con el Estado no esté registrado en el RUT, pues sí tendría que venir a registrarse en el sistema de información de entidades sin personería jurídica. Ahora bien, ¿en qué consiste este registro? Pues la resolución de la DIAN a grandes rasgos nos va a decir, mire, son aquellas formas contractuales donde no se conforma una personería jurídica en su estructura normal, con un representante legal y con una independencia de sus socios. Simplemente es un contrato que permite, es un vehículo, un instrumento que permite hacer negocios. Y esos negocios se pueden dar a nivel local o a nivel internacional igualmente. Pueden haber contratos de colaboración empresarial, como ya lo mencionaba, encargos fiduciarios, pueden haber trusts internacionales. Y nuevamente se dice entonces que esta operación debe tener un beneficiario, una persona que se beneficia o que es propietaria de los bienes o de los derechos o de los activos que están contenidos en estos contratos o que pueden llegar a acumularse de manera sucesiva en estas figuras contractuales. En principio, entonces nos dice que se va a entender por beneficiario de estos y que será objeto de reporte en el registro único de beneficiarios. Se va a entender por beneficiario final el constituyente o el creador o cualquier figura similar que sea la transferencia o que configure la transferencia de patrimonios o de rentas en función de este contrato, que puede haber uno, dos o varios constituyentes. Cuando se habla de manera genérica, también intenta abarcar otras figuras que puedan existir en otras legislaciones. También se dice que será el fiduciario o el comité fiduciario si son varias personas las que figuran en el documento, o los beneficiarios, porque puede haber una persona que constituye un contrato o un encargo fiduciario, pero designa como futuros beneficiarios o como beneficiarios inmediatos a personas diferentes a él mismo. Y al final también aclara que si no existen estas figuras o no se pueden determinar a través de la información disponible, entonces quien usufructúe los activos o tenga derecho a los rendimientos. No habla del 100%. En este caso tendríamos que hablar de que toda persona que aparece o que llega a configurar un beneficio o una explotación de los activos o un beneficio directo por los rendimientos o las utilidades que se acumulan en ese contrato, pues vendría siendo un beneficiario efectivo.
Ahora bien, ¿qué pasa? Estos contratos, estas figuras sin personería jurídica pueden aparecer al principio o al final de una cadena de sociedades. Entonces, eso no implica que entonces si es el contrato el dueño de una sociedad, no se tenga que reportar o buscar al beneficiario final. Tendrá que irse a buscar a la persona natural que es beneficiario efectivo o beneficiario final para que sea registrado en el RUT. O si es al revés, es una sociedad que tiene un contrato. Entonces el beneficiario efectivo del contrato será la persona natural que ostenta los parámetros de control y de participación en la sociedad que es dueña de esta figura sin personería jurídica. De esta manera entonces se configuran dos registros. Por un lado, se tendrán que registrar los beneficiarios finales o los beneficiarios efectivos de las sociedades, eh, y por otro lado se tendrán que registrar los contratos o figuras de colaboración empresarial en el sistema de identificación de entidades sin personería jurídica, y estas a su vez tendrán que reportar sus beneficiarios finales. Ahora, ¿quiénes deben ir a inscribirse o qué contratos se deben inscribir? Pues en términos generales tendrían que inscribirse los contratos de colaboración empresarial, los trusts y los encargos fiduciarios, ya sean locales o internacionales, de manera tal pues que aquí y cualquier otra forma contractual que podamos encontrar que cumple con estas características de acumular patrimonio, de acumular ingresos y de tener unos constituyentes y unos beneficiarios claramente definidos, y en su defecto pues los administradores o los gestores o los protectores de estas figuras. ¿Y quién debe entonces hacer este registro si estas figuras normalmente pues puede que no tengan un representante legal? En caso de que no haya representante del contrato, sería un administrador, el gestor o el apoderado o cualquier figura que haga las veces de un representante legal en estas formas asociativas. Respecto de la nacionalidad, podría darse que se deban inscribir contratos nacionales o extranjeros. ¿Cuándo serán extranjeros? Cuando las inversiones que realicen sean directamente en bienes, por ejemplo, en bienes inmuebles, en terrenos, en títulos, valores, y no utilicen, que es la excepción que contiene la resolución, lo hagan de manera directa sin utilizar sociedades que sí estén inscritas y que estén reportando en el registro único de beneficiarios. Ahora, ¿qué información contiene este sistema de identificación de entidades sin personería jurídica? ¿Qué es lo que van a poder conocer a partir de esta información? Primero, el tipo de estructura, es decir, qué clase de contrato es, o qué clase de negocio o de colaboración se ha conformado en ese negocio. El nombre y el código interno para identificar la entidad, un código asignado, digamos, a nivel interno. Fecha de creación de la estructura, cuándo comenzó a operar. Esto también le va a poder decir al Estado desde cuándo se vienen acumulando ingresos y patrimonio y qué obligaciones eventualmente se habrían podido derivar en periodos revisables anteriores. La fecha en que se terminó la estructura, el número de identificación asignado a la estructura en el sistema, la fecha de inicio de administración, o sea, cuándo arranca el administrador encargado de este contrato, y la fecha en que se termina o se cambia de administración, y también tendrá un récord del cambio de administradores. Debemos recordar que en el registro único de beneficiarios, cuando no se puedan identificar los beneficiarios por cualquiera de las variables directas o conjuntas, entonces se recurre a asignar como beneficiario efectivo al administrador.
Respecto de las sanciones asociadas a estos registros, en principio se habla de que son las mismas sanciones que existen para el RUT, es decir, vamos a hablar del cumplimiento voluntario. Yo voluntariamente me puedo inscribir, pero también puedo hacerlo de manera extemporánea, pero voluntario, o puedo cometer errores, tener inconsistencias en la información y corregirlas de manera voluntaria. Entonces, si estamos en el ámbito de una persona o una entidad que llega con esta información, con ese tipo de errores, pero está haciendo la corrección o el registro oportunamente antes de que la administración, es temporáneo, pero oportuno antes de que la administración lo revise, entonces estaríamos hablando de que por inscribirse tarde, una VT por cada día de retraso, por no actualizar un cambio, 2 VTs por cada día que se demore en actualizar el cambio, y en caso de que haya tenido un error, ¿sí?, en la información, entonces son 100 VTs por modificar el error. Eso dentro del contexto de lo voluntario. Ahora, si es la administración tributaria la que llama a la empresa o al reportante para que cumpla con la obligación, entonces ahí cambiamos de marco normativo, nos pasamos del artículo 658-3 del Estatuto Tributario y nos vamos al 651. El 651 ya nos dice que esto es una inconsistencia o una extemporaneidad en el reporte de información. Y allí, dada digamos, la tipología del artículo 651 de las sanciones contenidas allí, entenderíamos que como esta información no tiene monto, se debe tasar sobre los ingresos o sobre el patrimonio bruto, caso en el cual sería de un 0.5% de los ingresos de la última declaración de renta o el 0.5% de la última declaración del último patrimonio presentado en la declaración de renta. Ahora bien, ¿qué sucede si hay un error o hay información que aparentemente no se puede acceder, información con la que no se cuenta? Allí entramos en el contexto de la debida diligencia. Es decir, debe haber todo un procedimiento establecido para buscar, identificar y obtener la información, o para dejar evidencia de que no se pudo obtener a pesar de todos los esfuerzos desarrollados, para que pues, evidentemente se pueda exonerar a la compañía de una eventual sanción o de otras responsabilidades por la omisión de esta información. En ese sentido, también la resolución indica que obviamente la empresa podría no presentar la información y en ese orden de ideas obstaculizar la identificación de todas las obligaciones derivadas de las vinculaciones empresariales, obstaculizar la identificación de patrimonios en el exterior y también las rentas obtenidas en el exterior, y por consiguiente pues no poder confrontar las declaraciones de renta de las personas naturales y de los grupos empresariales en materia de precios de transferencia. En ese orden de ideas se dice que el provecho tributario es obtenido por la entidad que debió presentar la información. Cuando se habla de provecho tributario estamos entrando en la órbita de omisión de activos o de delitos tributarios. Y entonces, si el provecho tributario se le presume a la entidad reportante, las sanciones, las rentas omitidas, los impuestos que se deriven de esas rentas omitidas y eventualmente cualquier responsabilidad penal recaerían sobre la sociedad y por ende sobre el representante legal si fuera el caso. Entonces, digamos que aquí hay una norma que nos obliga a desarrollar una debida diligencia para la obtención de esta información, o a justificar de una manera muy precisa y muy concienzuda por qué no se pudo obtener, no se pudieron obtener los datos acerca de quiénes son los verdaderos dueños de las compañías. Viene otra pregunta y es ¿cuándo inscribirse o actualizar estos registros? Entonces van a haber
dos eventos en los que yo debo estar atento. Primero, la creación. Y el segundo, la modificación. Cuando se crea una entidad o un contrato, hay un plazo para hacer esa inscripción, y cuando se presentan modificaciones a las estructuras societarias, también entonces hay un plazo para inscribir esas modificaciones. Si se trata de entidades ya creadas al 1 de enero del 2022, estaríamos hablando de que tenemos plazo hasta diciembre, es decir, en este momento todos estamos en una cuenta cero, que es límite diciembre 31 del 2022. Sin embargo, pueden haber novedades. Esas novedades que se podrán dar, vamos a dividirlas en dos grupos: las novedades que se presentan en el registro único de beneficiarios y las novedades que se puedan presentar a los contratos o a las entidades sin personería jurídica. Si se trata del registro único de beneficiarios, las novedades se deben reportar. Hay 4 fechas en el año para reportar, es decir, en enero, en abril, en julio y en octubre. Durante esos días, durante esos meses, se tienen los 30 días siguientes para efectuar la actualización de novedades. Si no hubiera novedades, pues no habría que hacer ninguna actualización ni entrar nuevamente a ese registro, simplemente no hubo cambios. Pero entonces eso implica que periódicamente hay que estar solicitando información, cada 4 meses hay que estar solicitando información sobre los cambios que se hayan dado en las estructuras o en las propiedades a nivel local o a nivel internacional. Si es el sistema de identificación de entidades sin personería jurídica, se tiene 30 días a partir de la fecha de la modificación. Es decir, es una actualización permanente, pero te dan 30 días de plazo para que hagas esa actualización en el sistema. Y si se trata de nuevas entidades o nuevos contratos, entonces no importa la fecha del año en el que se haga la actualización, o bueno, que se presente la novedad de creación, se tienen 60 días a partir de la fecha en que se hace el documento privado y se registra en Cámara de Comercio, o a partir de la fecha en que se firma el contrato, o a partir de la fecha en que se crea la entidad por escritura pública, que es cuando realmente nacen las que requieren la formalidad de inscripción, pues a través de la fecha en que se crea o se firma la escritura pública. Y cuando se trata por documento privado, pues a partir de la fecha en que el documento tiene vigencia. A partir de allí se contarán 60 días para que usted vaya y haga todos los registros en el sistema de identificación de entidades sin personería jurídica, y a su vez en el registro único de beneficiarios.